Algunos y algunas me conocen porque mi nombre es Diego Dagá, yo soy docente de este módulo 5 en el que estamos trabajando sobre identidad y comunicación popular, digamos, estos procesos de comunicación en los que las redes y las tecnologías en el territorio son tan importantes en función de poder tener las herramientas para comunicar. Y en este sentido, es muy importante para nosotros incorporar en este módulo 5 cuál es la relación necesaria entre los hechos tal cual existen y esa subjetividad individual y colectiva. ¿Qué relación establecen los pueblos con la verdad? Y cómo esta verdad es una herramienta tan importante para la elaboración, la conformación de esa identidad independiente de la que venimos hablando. Para eso es importante entonces tener como herramienta saber cómo funcionan lo que conocemos como fake news o información, noticias falsas. Y entonces, en ese sentido, bueno, algunos dirán, pero no hay nada de nuevo en esto. Ya había rumores antes, había información falsa antes, había desinformación. Bueno, para saber sobre esto, si hay algo de nuevo o no, hay todo un grupo de científicos trabajando desde el CONICET a partir de la pandemia de COVID-19 para desarmar las fake news que estuvieron circulando y que siguen circulando en todo el mundo y en nuestro país. Y parte de ese equipo de científicos es Pablo Martín Méndez, que está con nosotros aquí para hablar de fake news. Él es investigador del CONICET, es politólogo, también egresado de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, doctor en filosofía y profesor en la UNLA y en la UMED. Y es miembro del colectivo Ciencia Nuestra. Queremos agradecerte, Pablo, por estar aquí con nosotros y que podamos hablar de esto, ¿no? ¿Cuál es la relación entre la identidad del pueblo en forma independiente con la verdad y cómo operan en esto las fake news, cómo funcionan las fake news? Bueno, muchas gracias ante todo, Diego, y al resto también del equipo por la invitación y por el espacio. Bueno, la pregunta puede ser abordada desde varias aristas. Lo que interesa ver, en principio, que cuando hablamos de la verdad, cuando postulamos la verdad, a lo largo de la historia, a lo largo sobre todo, bueno, aquí la filosofía tiene mucho para decir, pero hay diferentes formas de entender la verdad y cómo se accede a ella. Por ejemplo, si nos vamos a civilizaciones más antiguas, la revelación religiosa es una forma de acceso a la verdad. Si nos vamos, por ejemplo, a la antigua Grecia, vamos a ver cuando los aristócratas o los personajes griegos van y consultan a los oráculos, bueno, tienen una forma de acceso a la verdad que hoy, hoy nosotros nos parecería muy extemporánea, ¿no es cierto? En la modernidad, el- el camino privilegiado hacia la verdad ha sido la ciencia y más particularmente el método científico, como forma de corroborar los enunciados, aquellas afirmaciones que planteamos con los hechos. Y aquí hay toda una serie de discusiones epistemológicas en la que obviamente no vamos a entrar, pero digo, la verdad siempre tiene, a lo largo de la historia, tiene diferentes sentidos y también tiene diferentes formas de acceso. No es lo mismo acceder a la verdad por revelación divina, por ejemplo, que por el método científico. Hoy en día tampoco podemos pensar que el método científico, que tiene una larga historia, podríamos remontarnos al siglo XVI, XVII, sobre todo surge en un lugar concreto, que es Europa, a partir de un proceso concreto, que es el surgimiento del capitalismo industrial y moderno. En fin, lo que el método científico, más allá de la primacía que ha tenido la ciencia, a lo largo de toda la modernidad, sobre todo en el siglo XX, lo que va del siglo XXI,
no es un método que utilicemos en todas las dimensiones de nuestra vida. Ni Claro. las personas, eh, ni las personas comunes, ni tampoco los científicos, ¿eh? El científico puede utilizar el método científico en su práctica, pero después también tiene otros procedimientos y se guía por valores, por creencias que se aceptan, que se toman y que no se pide una corroboración científica, ¿no? Todos somos seres, así como somos seres eh, racionales, como somos seres que para tomar determinadas decisiones se pueden basar en evidencia, también somos seres morales, seres que tenemos ideas, convicciones, que no vamos siempre a ideologías, que no estamos corroborando constantemente por los hechos, porque también somos seres que tenemos creencias y que aceptamos determinadas formas de entender el mundo, que a veces nos vienen dadas, que a veces construimos en nuestra biografía, en nuestra relación con la comunidad, que dependen también del lugar al que pertenezcamos y de dónde vengamos. Entonces, hay determinados preconceptos, creencias, que tomamos como dado. ¿Y cómo operan las fake news? Es muy cierto lo que vos decís, rumores, fake news, noticias falsas, ¿no es cierto?, han existido siempre. Sin embargo, desde hace algunos años el concepto fake news se empieza a utilizar con el sentido que le damos hoy a partir de 2015, 2016. En verdad viene de un poco más atrás, ¿no es cierto? Pero se empieza a adquirir la difusión que usamos hoy muy recientemente. Las fake news justamente vienen a afianzar, funcionan afianzando en principio todas esas preconcepciones, esas creencias y en muchos casos esos prejuicios que tenemos sobre el mundo, sobre la realidad, sobre los otros o las otras, ¿sí? Y sobre, bueno, también obviamente sobre la política, la economía y como vimos en la pandemia, también sobre cuestiones vinculadas al ámbito de la salud y a las políticas sanitarias, ¿no es cierto? Entonces la fake news se han analizado desde tres grandes variables, digamos. Cuando hablamos de fake news hablamos, en principio y por definición, damos por sentado que hay una división entre lo verdadero y lo falso, porque hablamos de noticias falsas. Por lo tanto, si hay noticias falsas, hay noticias verdaderas cuya veracidad depende de la capacidad de ser contrastada con los hechos o de contar de poder ser demostradas a través de la evidencia, ¿no? Tiene una corroboración con los hechos. Después, cuando hablamos de fake news también, hablamos, obviamente las fake news no pueden ser pensadas sin el desarrollo exponencial que han tenido las tecnologías de la información. Desde lo que es el desarrollo de la televisión, a bueno, todo lo que viene de la mano de Internet y de las redes sociales, ¿no? Y hoy en día la gran exposición que tenemos, que es muy diferente si lo comparamos con otros periodos históricos, a los flujos de información y a toda la información que recibimos diariamente, es exponencial. Bueno, hay varios estudios que hablan de esto. Es absolutamente enorme, ¿no? Si lo comparamos con la información que recibían otros seres humanos en otras épocas de la historia. Y Además, el Pablo, tercer, sí, perdóname, además, bien. este flujo del cual vos Ujú, hablás es ujú, interesante que a partir de la digitalización y de las redes, es un flujo que precisamente circula en red. Si bien sigue exacto, habiendo centros promotores de exactamente. información, ya no es broadcast, un Ujú, canal de televisión a un público desconocido o una radio, o sea, ujú, que era bastante unidireccional y donde los flujos de procesamiento, de generación de esa información y noticias estaba como bastante protocolizado. En este momento, eh, desde un punto de vista, se ha democratizado ese flujo, pero eso también exactamente. genera una dinámica muy distinta, ¿no? Así es, esto que vos decís es fundamental. El flujo, cuando hablamos de flujo de información, no tenemos que pensarlo de una manera unilateral, ¿no? Como que sale de un solo punto, de un solo emisor y llega a una multiplicidad de receptores. La información hoy en día circula en red y circula de manera heterogénea, circula de manera fragmentaria también, que esto es un gran problema, y acá es donde entran de vuelta las fake news.
no todos recibimos la información hoy en día está mucho más direccionada a distintos targets, a distintos sectores de la población, y también que reciben información también en base a sus creencias previas, a sus conceptos previos, etcétera. Y la fake news en este sentido lo que vienen, más allá de su capacidad de corroborarse o no con los hechos, bueno, que de hecho si son fake news tienen una muy baja corroboración con los hechos, o tienen una forma sesgada, ¿no es cierto?, de presentar los hechos, lo que vienen a hacer las fake news están dentro de esta lógica que es mayor, de hablarle a determinados sectores de la población, hablarle a determinadas comunidades, hablarle a determinados grupos, y afianzar sus creencias previas, ¿no? De que, sobre todo, afianzar las creencias que se tiene sobre el otro, ¿no? Que el otro es malo, que el otro está en la parte equivocada, que el otro es incorrecto, y todas cuestiones descalificativas, ¿no? Entonces, lo que tienden a hacer es a incrementar esta distancia entre que crean los mismos flujos de información hoy como los vivimos, ¿no? Donde tenemos distintos sectores que reciben cada uno información distinta según los lugares en donde estén. O sea, el fenómeno no debe ser entendido de manera aislada, sino dentro de esta complejidad que ha adquirido la comunicación hoy en día. Ujú. Porque también se puede cometer el error eso, de analizarlo como si fuera algo que aparece de la nada, y como si fuera una cuestión que se pueda tratar aisladamente, cuando me parece que hay que pensarlo en forma mucho más contextual. Ya desde el vamos, con cómo nos relacionamos con lo verídico, con lo que entendemos como un hecho verdadero, y desde el vamos también cómo la información que recibimos, a veces como consumidores de la información, no nos detenemos tanto a pensar si esto es corroborable o no, sino hasta qué punto confirma lo que yo pienso. Así es. Y ahí es donde está el problema, porque las fake news no actúan con una lógica, con la lógica de la contrastación. Decir, bueno, acá está el hecho y acá está el enunciado, ¿no es cierto? Acá está la noticia y acá está la corroboración. Las fake news no apuntan a eso, las fake news apuntan a cristalizar un estado de emocionalidad, cristalizar una sensibilidad, que sobre todo actúan, lo hemos visto con la pandemia, en contextos de altísima incertidumbre. Todos somos más vulnerables y donde todos estamos sujetos a distintos grados de emocionalidad por la incertidumbre del contexto, ¿no es cierto? Y es ahí donde mejor, para usar metáforas de la salud, donde mejor se inoculan las fake news, ¿no es cierto? Cuando estamos vulnerables, cuando estamos ante una situación donde no tenemos una brújula clara, una orientación clara sobre la realidad, cuando creemos que cualquier cosa puede pasar, porque los esquemas se rompen, las coordenadas se desajustan, bueno, es ahí donde donde más se difunde la fake news. Vos fijate que a principio de la pandemia, ya por marzo, abril 2020, hubo una difusión exponencial, de Ujú. todos recibimos de una manera u otra más de una fake news, ¿no es cierto?, en base a lo que pasaba con la pandemia o lo que podía llegar a pasar. Ahora, Digo, era el momento donde todos estábamos más vulnerables. Sí, vos hablaste de inoculación como si fuera un virus. Ahora, exacto. quien recibe una fake news, Ujú. ¿es una infección pasiva la de la fake Ahí news? está el segundo problema. Bueno, hablamos viste que a veces se habla de la viralización. Hoy en día es un término que no solamente corresponde a la epidemiología, sino además se usa mucho, bueno, la OMS habló de la infodemia también, ¿no? Y se habla de noticias virales o de información que se vuelve viral a través de las redes. Bueno, la metáfora esta es interesante, pero hay que pensar que quien recibe una noticia, una fake news, también tiende a propagarla, no se termina en el receptor. Los receptores somos a la vez emisores. Y este es el gran problema que tienen las fake news, porque cada uno cuando recibe una información a través de su WhatsApp o sus redes sociales, en el mismo estado de emocionalidad en el que se encuentra, pensemos, estamos en una situación vulnerable, como decía recién, que estamos buscando tratar de comprender una situación, que por ahí es un acontecimiento, algo que está pasando en un momento, que no lo podemos entender de acuerdo a nuestras coordenadas, y bueno, enseguida necesitamos aferrarnos a alguna noticia, y a su vez
es impresionante porque está esa necesidad que nos pasa a todos de compartirla enseguida, como de pasarla, ¿no? Como a veces contagiamos también cuando estamos en un estado gripal o etcétera, que el virus como que pasa, ¿no? Y esto es un problema porque, bueno, es lo que se ha visto también con la rapidísima circulación de la fake news, y después por más que se salgan a desmentir, siempre algo queda, ¿no? Ujú. Siempre algo, algún efecto deja, y generalmente las desmentidas tienen un menor impacto que la fake news en sí misma, incluso con la fake news que más absurdas en algún caso, igual en muchos casos quedan instaladas más allá de lo que se puede hacer después para desbaratarlas. Habría como dos partes en esto, ¿no? Porque Mm. el que recibe la noticia falsa eh, encaja con lo que siente, con lo que piensa, Exactamente. con su visión del mundo. Y es algo Ujú. tan importante que cómo no se lo voy a contar a otro, Exactamente. ¿no? Juega Quizá mucho la no tiene emocionalidad. una mala Ujú. intención al Exactamente. difundir. Sí, el que creó la fake news, pero al difundirla, Sí. quizá no hay mala intención. Exactamente. El problema, ese era un tercer elemento que comentaba, ¿no? Habíamos dicho, las fake news se analizan desde la división entre lo verdadero y lo falso, que es una cuestión también porque la fake news siempre se basa en algún hecho, siempre pela algún hecho empírico. No es que no tiene punto de contacto con la realidad. Siempre apela, pero hay una sobreinterpretación, hay un sesgo. Después decíamos que las fake news, bueno, están muy vinculadas con las tecnologías de la información y esto que estábamos conversando. Y después se suelen analizar, que eso es algo que también invito a pensar y a problematizar, que se suelen analizar desde la intencionalidad. Bueno, hay gente que tiene la intención de engañar o de generar un determinado estado de cosas, y, y difunde esta fake news. Bueno, pero ese es un punto. Después la gente que lo comparte no lo hace con una no es que quiere engañar a los demás, no lo hace con una mala intención. Lo hace reproduciendo, ¿no es cierto?, todo el estado que se genera, y dentro de una coyuntura, no es una persona individual que actúa de manera absolutamente racional y se voy a engañar a los demás. El que comparte una fake news lo comparte porque tiene necesidad, porque está en un estado de querer, de necesidad de ver, este, compartir algo con los demás. También vos pensás que, por ejemplo, en la pandemia estábamos todos solos en nuestras casas, frente a pantallas de celulares, televisores, computadoras, en esa soledad que tenía el confinamiento, y uno necesitaba interactuar, ¿no es cierto? Y a veces, y las fake news acá funcionaron perfecto. Y más allá de que uno lo distinga, dice, tomemos el criterio de verdad y falsedad para distinguir las fake news, el estado que crean después las fake news, las conductas que se generan a propósito de la fake news. Gente dice, no voy a tomar tal medicamento alternativo, o no voy a usar barbijo, no me voy a vacunar. Ese estado es real. No lo podemos tomar como un estado. Puede haberse generado a partir de una serie de noticias falsas, pero es un estado real que tiene consecuencias reales. Entonces, también pensar la fake news desde lo verdadero y lo falso, sí, podemos usarlo a la hora de desmentir, a la hora de combatir la fake news, pero después tenemos que pensar toda la realidad misma que generan las fake news, y los estados emocionales que tienden a fagocitar las fake news, que son bien reales y tienen consecuencias reales sobre las conductas, sobre lo que hace o lo que no deja de hacer las comunidades y las poblaciones, ¿no es cierto? Y a eso iba como para redondear Ujú. esta idea, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Digamos, hay, por un lado ya hablamos de que puede haber un objetivo del que la generó, no Ujú. compartido con el que la difunde, Exacto. pero luego se instala Ujú. algo. ¿Cuáles son las consecuencias entonces de la difusión de la fake news? Y finalmente, ¿cómo hacemos para no ser parte de esta Mm. maquinaria de viralización? Bueno, las consecuencias que tienden las fake news, al menos desde mi punto de vista, son un condicionamiento a la democracia y a la democratización de la información. Porque tienden a generar todos estos efectos que generan, tienden a condicionar, lo vimos con la pandemia, tienden a condicionar la efectividad de las políticas públicas, tienden a condicionar también la posibilidad de generar consensos cuando sobre el otro que uno ve como que no comparte su ideología, su posición, etcétera, lo ve como, las fake news alimentan todos sus prejuicios sobre el otro,
también eso tiende a dificultar la generación de consenso en la democracia, y tenemos democracia cada vez más fragmentada, cada vez más conflictivas. No sé, la democracia en parte es conflicto, pero vemos que el conflicto a veces pasa en unos niveles que son irresolubles, por lo cual son un condicionamiento importante no solo sobre la comunicación, sino también sobre la vida democrática, sobre la posibilidad de llevar adelante políticas públicas que cuenten con el consenso de la población, sobre la posibilidad de establecer acuerdos entre distintos sectores de la población. Digo, son un problema que merece la mayor atención posible por parte no solamente de científicos, periodistas, sino también por parte de todos los actores políticos, ¿no? Y en este sentido, bueno, ¿qué se puede hacer? Es algo que requiere atención desde la política gubernamental, pero que no se puede determinar por la forma dinámica que tiene y por la forma en que se da, no se puede regular solamente por ley. Siempre acá los instrumentos legislativos son importantes. Ha habido experiencias en países, ¿no?, que se trata de generar una sanción sobre sobre los quienes difunden fake news, etcétera, pero me parece a mí que la ley no alcanza. Yo por lo menos soy de los que dicen que para combatir la fake news necesitamos generar una fuerte ética, una ética de las redes sociales, una ética de la información, y sobre todo cuando recibimos una noticia, no difundirla rápido, no sacársela de encima, hacerla pasar rápidamente, sino revisar realmente, tomarnos el trabajo de revisar si esto efectivamente es así, cuál es la fuente, de dónde viene. Bueno, hay un montón de consejos en internet, ¿no? De dónde viene, si fue compartido muchas veces, digo, ver un poco algunos criterios básicos para poder detectar una fake news y no compartirla. Ahí hace falta todo también un ejercicio de la conducta que tenemos cuando navegamos en internet, cuando interactuamos en las redes sociales, porque también hoy en día, nos guste o no, es una forma de ejercicio de la ciudadanía también, no es algo que hacemos en nuestro ámbito privado. Es una forma de ejercicio de la ciudadanía, por lo cual ahí también necesitamos ciertas normas de convivencia y una ética ciudadana, ¿no es cierto?, que nos permita regular estos fenómenos, ¿no es cierto?, en función de la convivencia y la vida democrática. Te agradezco mucho, Pablo, esta intervención en este módulo 5 y bueno, seguimos conversando y trabajando en este tema que es tan importante para, como decís vos, para toda la ciudadanía, para el debate democrático y sobre todo recupero una idea que planteamos nosotros en uno de los textos del módulo, que es que hubo un momento, ¿no?, en que con el iluminismo, contra el feudalismo, la Mm, burguesía buscaba la verdad en los hechos, porque buscaba que exacto. progresara la investigación. Hubo un momento en su etapa monopolista que dice, no, espera, hay algunas cosas que mejor no se sepan, ¿viste? Mm, Y que hay una fuerza que son los movimientos populares, que están interesados en conocer cómo son los hechos tal cual son, no que se los cuenten mm. tergiversados. Y por eso nos parece importante este trabajo, ¿no?, de tantos científicos como filósofos, como sociólogos y todos los que estamos en un colectivo buscando descubrir la verdad en los hechos, ¿no? Bueno, traes la ilustración, ¿no es cierto? Uno de los grandes lemas de la ilustración era que cada sujeto podía acceder a la verdad por sus propios medios, ¿no? Es como una democratización del conocimiento. Ujú. Acceder, Kant, que es uno de los grandes referentes de la humanidad, de la ilustración, decía, ten valor de servirte de tu propio entendimiento, ¿no? Que decía, ese es el lema de la ilustración. Y lo que está diciendo es, pensemos por nosotros mismos, nosotras mismas, no nos dejemos pensar por los demás o por otros sectores, ¿no es cierto? Digo, tener el valor de pensar por uno mismo, por una misma, también una forma de ejercicio de la libertad, ¿sí? Y una forma bueno, una práctica de liberación, prácticamente, para decirlo lisa y llanamente. Es uno de los lemas que es interesante para pensarlo frente a la fake news y para traerlo a la actualidad con todos los matices correspondientes, ¿no es cierto? Tal cual. Muchísimas gracias, Pablo, entonces. ¿Eh? Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y quedo a disposición. Muchas gracias.